Voy a dejar a nuestro pastor Rodrigo Gutiérrez de la iglesia en Valdivia. Nuestro pastor tendrá la oportunidad de dar lectura a la santa palabra de Dios. Dios le guarde. Le invito a busque en su Biblia la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, sitúese por favor en el verso 28 al 30, inclusive búsquelo y hágalo en el nombre del Señor. Romanos 8, verso 28. Si le ha encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Añade el Señor una hermosa revelación a esta su palabra leída. Es maravilloso poder disfrutar de poder tener comunión con nuestro Dios y poder tener acceso a su gloria eterna a través de Cristo nuestro Señor. Yo no sé si usted como iglesia del Señor se goza por esto, porque no éramos dignos, pero a través de Cristo hoy día podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, no siendo justos, pero fue el justo que pagó por los injustos para llevarnos a su gloria eterna. Quisiera agradecer al Señor la oportunidad que me concede en esta tarde de poder estar en esta asamblea maravillosa. Han sido días maravillosos en la presencia del Señor, donde todos los días Dios nos ha dicho algo, nos ha hablado maravillosamente. Quisiera, antes de pasar más adelante, entregar saludo y saludar a nuestro obispo, nuestro amado obispo, a nuestra pastora Alicia también, a todo el directorio de la iglesia, de pastores y pastoras también, a toda la asamblea en general, a los hermanos que visitan de regiones, a quienes he podido divisar de la zona Ñuble. Dios bendiga a todos quienes nos visitan hoy. Amén. De saludos personales de mi familia que también está casi en pleno con nosotros hoy. La iglesia que por misericordia hoy administro en la iglesia de Valdivia, una localidad muy hermosa, con gente noble que sirve y adora al Señor. Ellos, sabiendo que venía, enviaron cariñosos saludos y entrego estos saludos a toda la asamblea con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que Dios es soberano sobre nuestras vidas y Él muchas veces toma decisiones. Y es bueno que nosotros como sus hijos nos sumemos a los propósitos de Dios. Y es así como Dios le ha placido. Ayer cumplimos 6 meses en la localidad de Valdivia, donde Dios nos envió a trabajar. Hay gozo en mi corazón porque Dios nos concede poder trabajar para el reino de Dios. Y como se nos dijo muy sabiamente, el reino de Dios está en todo lugar. No está sujeto a un lugar físico, a una iglesia o a una congregación. Cuando Dios nos convoca, nosotros solamente debemos decir amén, porque Él sabe lo que hace, cuándo y cómo lo hace. Alabo al Señor porque Él me ha regalado una familia maravillosa que siempre ha sido un apoyo
y nunca ha habido ningún cuestionamiento en ninguna de las decisiones que hemos tenido que tomar, porque entendemos que trabajar para el reino de Dios, y vuelvo a decirlo, lo hemos escuchado mucho en las asambleas, en las devocionales, en los cultos nocturnos, no hay privilegio más grande que trabajar para el reino de Dios. Yo no sé si mis pastores comparten eso conmigo. A veces se torna complejo y duro, más aún cuando creemos que la obra la llevamos nosotros. Pero Dios a través de su palabra nos enseña que la obra es de Él y Él lleva a su iglesia. Nosotros predicamos, pero Él añade a quienes han de ser salvos. Y yo alabo al Señor en esta tarde por estar en este lugar. Y creo que todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido lo que ha nacido de nuestro corazón. Hemos orado al Señor, hemos cantado alabanza, nuestro pastor Tazara con el grupo que adoraba al Señor, con excelencia para el Señor. Pero todo eso ha nacido de lo que nosotros le entregamos al Señor. Pero este es un momento en el cual Dios quiere hablar a nuestras vidas. Sé que de aquí hay muchos que han recorrido 400, 500 kilómetros para estar en este culto de alabanza al Señor. Y Dios les bendiga por eso, porque están en el mejor lugar. Nuestro obispo siempre nos dice, hay gente que paga millones de pesos por estar en un palco, en una platea, para ver a un hombre que tiene pie de barro. Pero hoy nos convoca el Señor de señores y el Rey de reyes. Por lo tanto, como su iglesia, como la iglesia del Señor, debemos estar felices de estar en este lugar. Adorábamos recién que Él nos ha llamado a ser sacerdotes, reyes para nuestro Dios, y reinaremos con Él por una eternidad. Pero eso tuvo un costo, el ser la iglesia del Señor tuvo un costo altísimo. Filipenses lo refleja, Cristo nuestro Señor traspasó los cielos, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo humilde, sencillo, para estar entre hombres como nosotros y entregar su vida para darnos salvación y vida eterna. Y Dios vio ese sacrificio agradable delante de sus ojos y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ese nombre que adoramos nosotros como iglesia del Señor es Cristo nuestro Señor. Gracias a Él hoy día estamos reunidos aquí. Gracias a Él somos iglesia. Porque si Él no hubiera venido, déjeme decirlo, estábamos todos destinados al destierro o a la vida eterna sin Dios. Pero gracias sean dadas a Dios porque Él nos reconcilió a sí mismo a través de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire, los hombres crean entidades de distintos tipos. Ahora vemos en las noticias muy regularmente cómo instituciones que se iniciaban con un muy bonito fin terminan corrompidas, defraudando, llevándose dinero para la casa y no llegando al objetivo por el cual fueron creadas. Y vemos distintas entidades que funcionan así. Usted va a una junta de vecinos y hay problemas, a veces de recursos, un club deportivo, un partido político, todos se corrompen. ¿Sabe por qué? Porque son instituciones creadas por hombres y el hombre es imperfecto, el hombre tiene una naturaleza caída desde Adán. En Adán todos pecamos y dice la palabra del Señor, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es tan maravilloso el Evangelio de Cristo que viene a transformar la vida del hombre y la vida de la mujer. Y la palabra nos ha hablado todos estos días del Evangelio de Cristo. Nos habló el primer día de cómo era necesario que Cristo pasara por Samaria para predicarle el Evangelio a esa mujer que alcanzó salvación y vida eterna. Nos dijo la palabra del Señor también que no debíamos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Ayer nos dijo que Cristo es preponderante en la vida de todos nosotros porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos. Y hoy no es muy distinto, vamos a hablar de la iglesia del Señor. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, la palabra del Señor,
Y Romanos lo refleja de una forma muy maravillosa. Cuando el hombre cree que con su propia justicia puede alcanzar salvación y vida eterna, está equivocado. La Escritura nos dice que todos habíamos pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 8:7 dice también, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo hombre, todo lo que el hombre hace es imperfecto, porque hay pecaminosidad en el hombre, y hasta que Cristo no nos redima totalmente, lucharemos contra pecados, nos debilitaremos en momentos, pero bendito sea el Señor, porque tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote y como quien nos intercede por nosotros ante el Padre. Y hoy día tenemos salvación y vida eterna y confianza de nuestra salvación en Cristo nuestro Señor. Somos la iglesia del Señor, y la iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde el principio. La iglesia no es una institución que hayan creado hombres que dijeron pongámonos de acuerdo y hagamos iglesia. No, la iglesia del Señor nace desde la eternidad. Mire, la iglesia no es una organización. La organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas. La iglesia es un organismo vivo que está plenamente y vitalmente conectada a la cabeza que es Cristo el Señor. La iglesia está conectada al Señor. Solo no somos capaces, solo no llegamos a ningún lado. Solamente en Cristo podemos hacer lo que hacemos, hermano, porque Cristo es quien nutre su iglesia, quien guía a su iglesia, quien direcciona a su iglesia. Pablo lo tenía muy claro y a la iglesia de Éfeso le dijo en el capítulo 4, verso 15 en adelante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos pastores, debemos todos llegar a la misma conclusión. Si la iglesia está en pie hoy es porque Cristo la sostiene. La iglesia no está sostenida en hombres que son falibles y se equivocan. Por eso digo que la iglesia fue y viene desde la eternidad para nosotros. Pablo a los Efesios les manifestó cómo llega la salvación a nuestras vidas. Y en el capítulo 1 del verso 13 en adelante, dice y adora Pablo al Señor y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos elegidos por Dios antes de que este mundo fuera formado, y bendito sea el nombre del Señor por eso. Porque antes de que todo fuera creado, usted ya estaba en la mente de nuestro Dios y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, aquí hay algo maravilloso. Si alguno creía que tenía algún mérito y que Dios vio algo en usted, hermano, Dios no vio nada en usted. Usted estaba muerto. Yo estaba muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el verso 5 y 6, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a Él, en Él amados, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Hermano, pastor, todos nosotros aquí estamos y tenemos salvación por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia. O usted fue creado para la gloria de Dios, yo fui creado para la gloria de Dios. Y lamentablemente el hombre hoy día quiere tapar a Dios y quiere que todo se centre en el ser humano. Y por eso es tan importante la carta de Pablo a los romanos, porque nos aterriza y nos dicen, ojo, nada es tuyo, yo hice todo. La palabra anoche fue maravillosa y nos dijo eso, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas y a Él solo sea la gloria. Debemos reconocer que somos producto del amor solamente de Dios. La iglesia fue instituida por Dios desde la eternidad. Fue formada físicamente en Pentecostés. Dios crea a su iglesia. Yo no sé si usted se siente parte de la iglesia del Señor. ¿Usted cree que cuando Cristo venga va a venir a buscarle? A los tesalonicenses le dice Pablo, no se entristezcan como quienes no tienen esperanza. Cristo va a volver y va a venir a tomar a su iglesia para estar con ella por la eternidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego vosotros, los que estéis vivos, seréis transformados y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Él en las nubes nos tomará y para estar siempre con nuestro Señor. Él viene a buscar a su iglesia. Somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos templo del Dios vivo. Algunos creen y dicen que el Espíritu Santo es solo una influencia. Es un atributo de Dios y lo desconocen como Dios. Pero nosotros, la iglesia de Dios que creemos y entendemos la palabra del Señor, sabemos que Cristo dijo, me voy a ir y es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, si yo no me fuere, no enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días. Y usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y esto estremece el corazón de cualquier pecador como yo y usted. ¿Sabe por qué? Porque Él, hermanos, nos lavó con su sangre bendita en la cruz del Calvario. Y no solo eso, Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, el que nos lleva a la verdad, a la justicia, el que nos enseña todas las cosas, el que nos guía, el que le trajo hoy día a usted aquí, porque humanamente a lo mejor estaríamos en el calle. Para quienes saben que hoy día estoy en Valdivia. Es muy bonito, es fresquito ahí. Si humanamente, hermanos, tomáramos decisiones sin la guía del Espíritu Santo, estaríamos en cualquier lugar. Pero el que pone en usted y en mí el querer como el hacer, le ha traído hoy día aquí. ¿Y sabe para qué? Para bendecirle con todo lo que hacemos aquí, principalmente con la palabra. Y le dice hoy, Él adentro de nosotros, porque nosotros somos su iglesia. Él nos compró. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis, le dice Pablo a esta iglesia, que tenía todos los dones, pero tenía cierto desorden? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito sea el Señor, porque hoy día si hay gozo en nuestros corazones, si hay alegría, si caen lágrimas por nuestros ojos al escuchar la palabra o una alabanza, es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y bendito sea el Señor, porque Dios le eligió a usted y no a su vecino ni a su amigo, porque Él nos eligió. Vamos a conversar de un par de beneficios que tenemos como iglesia del Señor. Lo que hemos leído en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Él predestinó a su iglesia. En el pensamiento de Dios estuvo usted antes de la fundación del mundo.
Lo dice claramente aquí. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Él nos eligió, nos escogió, Él nos señaló. Así como cuando usted va al supermercado o a la verdulería. Yo no voy porque cada vez que he ido le he comprado lechugas no frescas a mi esposa y me ha retado en la casa. Y ella se ve bastante simpática y las pastoras la conocen, pero tiene su genio también. Así que esas cosas las compra ella porque normalmente yo escojo mal. Un día me recuerdo nuestro amado obispo en Linares, en el estudio bíblico, nos dijo con respecto a que Dios nos miró y tuvo misericordia solo de nosotros. Si hubiera mirado nuestro currículum, hermanos, hermanas, pastores, ninguno podríamos estar aquí. Ninguno podríamos ser llamados hijos de Dios porque no había nada bueno en nosotros, ningún mérito que Dios puede haber dicho, a ver, tiene un aspecto bueno, lo voy a tomar. No, es solamente por misericordia de Dios que Él nos predestinó para esto. Efesios 1 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde la eternidad Dios eligió a su iglesia y bendito sea el nombre de Dios por ello. Él nos había elegido y a través del Evangelio hoy día alcanzamos esta misericordia de nuestro Dios. Pero Él no solamente nos predestinó, sino también nos llamó. Alguien dijo por ahí, me llamó la atención, dijo, no, a mí no me predicó nadie me convenció, yo me convertí solo. Estaba en la casa y leyendo la Biblia me convertí solo. Hermanos, usted llegó por misericordia de Dios, porque Él le llamó. Hermanos, Él le llamó cuando estábamos muertos. Yo un día le decía a mis hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? Si un muerto tiene una deuda con usted, le debe 10,000 pesos, usted va a la morgue, pide permiso, necesito conversar con la persona que falleció hace media hora, tiene una deuda conmigo y usted le dice, págame la deuda que tienes conmigo, lo puede golpear, puede hacer cualquier cosa, pero ese muerto no le va a pagar ese recurso porque no puede, pues, hermano. Era lo mismo para usted y para mí. Estábamos muertos. La Escritura dice nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Él nos llamó, 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Hermano, esto es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos respecto a vosotros, dice Pablo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó mediante el Evangelio de Cristo el Señor. Si Cristo no hubiera venido, no teníamos opción ninguna, hermano, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hoy día nos vayamos con esta misión a nuestros hogares de predicar el Evangelio de Cristo, porque así como Cristo le predestinó a usted y le llamó, hay muchos otros que a través del Evangelio también se salvarán. Yo no sé si usted entiende esa misión. Algunos hermanos dicen, no es el labor del pastor, del guía del local, de los hermanos voluntarios. No, es una labor que tenemos todos. Dios nos ha llamado a todos a predicar y llevar el mensaje de salvación a quienes lo necesitan. Mire, Pablo le dice a los filipenses, prosigo a la meta, dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y más contundente aún, hermanos, con respecto a nuestro llamado, Juan en el capítulo 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos se gozan de ser elegidos por Dios? Hermanos,
Si lo que él debiera haber hecho es haber visto ese cajón de manzanas podridas como lo que éramos, y debiera haberlo sacado y haberlo tirado todo al infierno eterno. Pero Él nos regeneró, Él nos salvó solamente por gracia y por misericordia. El llamado fue de Dios, por eso tenemos que estar tan agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él no solo nos predestinó, también nos llamó. Y aquí Pablo le dice a los romanos también, Él nos justificó. Él nos justificó. ¿De qué dirá usted? Si yo he sido tan justo, siempre he sido bueno, no hago mal a nadie. Eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? El universalismo dice que todos van a ser salvos porque Dios es amor y tiene tanto amor que en Él no va a hacer que se pierda nadie. La cruz sería en vano si fuera así. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él nos justificó, hermano, merecíamos morir. Había un acta de decreto que no era contraria. Hermano, yo cuando estudiaba esto me gozaba, en muchos momentos lloraba. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un acta de decreto muy larga, hermano, de pecados que hacía justo que yo fuera al infierno. Pero Cristo, dice la Escritura, la palabra del Señor, que clavó esa acta de decreto en la cruz del Calvario y ahí perdonó mi pecado y su pecado. Ahí perdonó Cristo el Señor mi pecado y su pecado. El costo fue alto. El justo por los injustos, decía las escuelas dominicales, para llevarnos a Dios. Merecíamos la muerte, sí. Pero gracias sean dadas a Dios por lo que Él nos regala. Mire, ser justificado es ser puesto otra vez en relación adecuada con una persona a la cual no había ofendido en una mala obra. Habíamos ofendido a Dios, dice la palabra del Señor. No había forma de que fuéramos reconciliados. Pero Él, en su gracia bendita, ¿sabe lo que hizo? Nos reconcilió consigo mismo. Cuando usted lo ofenden, ¿qué espera usted? Que el que lo ofendió venga y se humille y le diga: perdóname, me equivoqué, te hice un mal. Pero éramos nosotros los que ofendimos a Dios y Él se quiso acercar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz que hoy día tenemos se la debemos a nuestro Salvador. Isaías dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, la ira que debíamos recibir todos nosotros por nuestro propio pecado, esa ira fue derramada en Cristo nuestro Señor. En esa horrenda cruz, lo cantamos. A veces yo pensaba desde niño, hermanos, y después ya creciendo Dios me lo reveló y me lo mostró más claramente. Yo decía: ¿por qué si Cristo era el Hijo de Dios? ¿Por qué antes de ser llevado a la cruz estaba angustiado y estaba triste hasta la muerte? Decía: ¿acaso Cristo era más débil que los hermanos de la primera iglesia que morían cantando, quemados, aserreados, comidos por animales? ¿Cristo era más débil? No, dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo en ese momento como hombre sintió, hermano, el peso del pecado suyo y mío. ¿Sabe lo que es eso? Nosotros nos familiarizamos desde niño con el pecado. Desde niño. Tengo una hija de 2 años que usted la ha visto. Está ahí en brazos de su madre. El 10 cumple 2 años. Pero creo que desde el año ya ella sabe que hay cosas malas que hace. Bota cosas. Yo le digo: Laura, no, peor lo hace. Hermanos, algunos dicen: no, esto es un angelito, tan bonita. Cuando le dan las mañas, olvídese. Todo desde niño, hermanos, heredamos una carga genética de pecado. Desde Adán todos pecamos, hermanos, y los que nacerán mañana será lo mismo. Por lo tanto, el pecado nos hacía estar lejos de Dios y enemistado con Dios. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, siendo justificados gratuitamente. Para usted fue gratuito, pero para Cristo fue un costo muy alto el que pagó. El que no conoció pecado, hermano, en ese momento Cristo sintió el peso del pecado de toda la humanidad. Él no se había familiarizado como nosotros con el pecado. Cuando nosotros pecamos nos da vergüenza, pero Cristo no había pecado. Por lo tanto, cuando Él sintió el pecado de todos, se abrumó. Pero en ese momento, hermanos, cuando estaba sufriendo ese agobio, le miré a usted y miré a mí. Dijo: Padre, si puede, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando pensó en usted y en mí, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en ese acto Él sabía que iba a redimirle a usted y me iba a redimir a mí. Y íbamos a ser justificados a través de Cristo nuestro Señor. Usted y yo somos declarados justos a través de Cristo nuestro Señor. Somos declarados justos a través de Cristo el Señor. Y el cuarto beneficio que vemos en la palabra del Señor: Él no solo nos predestinó, también nos llamó, también nos justificó. Y lo último, que es maravilloso y es glorioso: Él nos glorificó, dice el verso 30. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, la palabra glorificar significa ensalzar, alabar a una persona o cosa y hacerla digna de honor, prestigio o fama. Hermanos, mis pastores, la palabra del Señor nos dice hoy que Él hizo estas 4 cosas por nosotros. Él nos glorificó. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque Él veía como cierta y segura nuestra futura glorificación. Eso va a ser completo cuando Cristo venga y esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Es en ese momento cuando ya seremos glorificados totalmente para estar y poder estar en la presencia de nuestro amado Dios. Yo no sé si Dios le ha dignificado, le ha cambiado, hermano, su nombre. Hoy día somos personas de bien, hoy día somos respetados. Muchos de aquí los conozco su historia. Han salido de drogadicción, de alcoholismo y de un montón de situaciones de pecado que le llevaban al infierno eterno. Pero Cristo ha dignificado nuestras vidas, porque Él ha empezado a glorificar nuestras vidas y nuestros corazones. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Mire, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Y esto es lo que hacía firme el concepto de Pablo de la glorificación suya y mía, porque para los hijos de Dios eso es cierto, es una seguridad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, el pago anticipado. El Espíritu Santo nos llevará seguro hasta el día de nuestra redención, porque Él prometió que no solamente nos iba a salvar, sino también nos iba a glorificar. Alabado sea el nombre del Señor, porque su salvación y mi salvación está segura en Cristo nuestro Señor. Somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor está segura en Él. Nuestro obispo nos daba instrucciones a los pastores y todos recordarán esto, y él decía: no somos nosotros no somos señores de la obra, la iglesia no es nuestra, los hermanos tampoco, la iglesia es del Señor y Él la lleva triunfante. Él hace crecer su obra, Él la solidifica, Él la fortalece, porque la iglesia es del Señor. Usted y yo somos la iglesia del Señor, somos de Él y vamos seguros hacia nuestra salvación, refugiados en el Evangelio de Cristo, que da salvación y vida eterna al hombre. Mire, he leído hasta el 30, pero voy a completar esta palabra leyendo el capítulo 8, 31, son los versículos siguientes. Dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nos sentimos tan debilitados como iglesia, decimos, está toda
La política en contra de la iglesia, las sociedades están en contra de la iglesia, ponen objeción si predicamos en una plaza, nos hacen bajar la música en la iglesia, poco menos quiere que estemos en un búnker, pero nosotros, hermanos, hermanas, pastores, debemos estar confiados porque la iglesia del Señor va a terminar triunfante, porque no está basada en nosotros, porque es Cristo quien la sostiene. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí dice Pablo, alentando a los romanos, y hoy día el aliento es para usted y para mí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo el Señor está a la diestra de Dios el Padre. Él murió y resucitó al tercer día y hoy día está ahí, mirándola a usted y mirándome a mí. Dice la palabra del Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Él es nuestro mediador, Él es quien está ahí para abogar por nuestros pecados y decirle, Padre, perdónales, yo vertí mi sangre por ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Quién le separará a usted del amor de Cristo? Qué lindo, hermanos, que la iglesia es llevada por el Señor. Si dependiera de nosotros hubiéramos abortado quizás hace cuánto tiempo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos. No somos de los que retrocedemos, porque quien va con nosotros es quien pelea nuestras batallas. A veces vivimos tantas cosas en el pastorado de desaliento, nuestro pastor lo comentaba. A veces vienen tristezas, amarguras. Y un día vi una palabra que remeció mi corazón, porque estaba bien complicado. Estaba un poco triste y escuché una palabra de otro pastor que decía, ¿sabe cuando te angustias por la obra y cuando no duermes bien por la obra? Es cuando crees que tú la llevas. Y debemos convenir en esto, mis pastores, mis pastoras, la iglesia la lleva el Señor. Cuando creemos que nosotros somos los que impulsamos la obra, estamos equivocados, porque es Dios quien levanta a su iglesia. Él es el que llama, Él es el que elige, Él es que a la predicación trae a quienes han de ser salvos, porque la Escritura lo dice de esa manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Pero mire lo que dice el verso 37, en todas estas cosas somos, iglesia del Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores no porque tengamos capacidades o porque tengamos atributos, es porque la iglesia, usted y yo, somos del Señor, y la iglesia triunfará porque Él la llevará a la gloria. Verso 38 y 39. Pablo no tenía en él duda de que Dios hace todo, y dijo, por lo cual estoy seguro. Podemos tener un montón de incertidumbre en nuestra vida, pero hay algo cierto. Llegaremos a la gloria eterna porque Cristo nos llevará. Llegaremos a esa gloria eterna porque Él nos preservará, porque Él dice que nos lleva en el hueco de su mano. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Nada puede vencer la iglesia del Señor, nada le puede vencer a usted, porque estamos en Cristo. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia
iglesia del Señor, aliéntese hoy de saber que Cristo es quien nos llevará un día a la salvación eterna. En Él estamos aferrados, no en nuestra propia prudencia ni en nuestras capacidades. Quien nos llevará a la salvación es Cristo nuestro Señor. Y aun cuando vengan ruidos, hermanos, y quieran atemorizarnos como iglesia del Señor, vámonos confiados. ¿Por qué? Porque Él es el fundador de la iglesia. Él la predestinó desde la eternidad. Él le llamó a usted, Él le justificó, Él le glorificó. Y estaremos sin duda ante su trono un día. Él llevará su gloria. Él nos llevará a su gloria como iglesia del Señor. Por lo tanto, alentémonos con estas palabras y sepamos que la iglesia, hermanos, aunque el infierno se levante, no prevalecerá contra ella, porque Cristo es el que la redimió con su sangre bendita en la cruz del Calvario. Iglesia del Señor, nunca olvidemos que nuestra predestinación, nuestro llamado, nuestra justificación y nuestra futura glorificación se la debemos a Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. A Él la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Demos glorias al Señor.